Ok, este se tiene, bueno, dice que en la figura se muestra un sistema de transmisión de potencia. El elemento AB es un eje compuesto de una camisa de latón con ese el módulo de elasticidad y el módulo de rigidez y un núcleo de acero. El núcleo y la camisa están adheridas y no existe deslizamiento en la superficie de contacto. Eso es muy importante. El torque es de que aplicado en D es de 560 metros por newton y aplicado, bueno, en el final del eje conductor CD. Y nos preguntan que cuál es el máximo esfuerzo cortante del núcleo de acero. Determinar el ángulo de giro en D considerando que el esfuerzo cortante máximo del núcleo de acero es de 80 megapascales. Y si el soporte A es reemplazado por una máquina, ¿cuál es la máxima potencia que debe suplir a dicha si el esfuerzo cortante máximo del eje conductor CD no debe exceder 400 megapascales? Y la velocidad de giro en el eje AB debe ser de 400 revoluciones por minuto. Entonces, bueno, ahí estaría el diagrama. Tenemos la camisa de latón, el núcleo de acero, y al otro lado tenemos un eje con diámetro variable. Entonces vamos a empezar escribiendo las propiedades o los datos del problema. Tendríamos que el módulo de elasticidad del latón es de 105 por 10 a las 9 pascales. El módulo de rigidez, luego el módulo de elasticidad del acero de 200 por 10 a la 9 pascales y el módulo de rigidez. Y el torque aplicado es de 560 newton metro. Entonces, lo que primero se va a hacer es un esquema de más o menos de el sistema que tenemos. Aquí estamos dibujando el engrane más pequeño, el más grande y el más pequeño. Entonces, los torques aplicados en cada flecha por equilibrio son iguales. Entonces, el torque aplicado en A es igual al torque aplicado en B, que ahorita se va a anotar, como el torque aplicado en C es igual al torque aplicado en D. Entonces, ahí tenemos los puntos importantes A, B, C y D. Entonces, ese torque que estoy dibujando, torque D, es igual a este torque C. Y por una relación se transmite al torque B. Entonces, el torque A es igual al torque B. Esta igualdad está incorrecta, ahorita la voy a corregir. Pero sí se cumple que el torque A es igual al torque B, como el torque C es igual al torque D, y eso por puro equilibrio. Luego, dibujando las reacciones que existen en los engranes y suponiendo que no hay pérdidas, vamos a dibujar eh, los engranes respectivos junto con las fuerzas de contacto que hay en los engranes. Entonces, esta fuerza que estoy dibujando sería la fuerza de contacto C, B más bien, y la fuerza de contacto B. Estas dos fuerzas son iguales. Entonces, tenemos el torque C y el torque B. Eso sería, ahí tendríamos un radio de B de 75 milímetros y el radio menor de 25 milímetros. Como la fuerza B es igual a la fuerza C, el torque B entre R es igual al torque C entre R. Eso solo despejando la fórmula de que el torque es igual a la fuerza por el radio. Ahí es lo que les estaba diciendo. Esa igualdad no se cumple. Más bien lo que sucede es que sí sigue siendo por equilibrio, pero que el torque C es igual al torque D, como el torque A es igual al torque B. Entonces, como el torque C es igual al torque A igual a 560 Newton metro, vamos a despejar el torque B, que sería 75 entre 25 por torque C, y eso nos resulta en 1680 Newton metro. Ok, como nos piden el máximo esfuerzo cortante del núcleo de acero, ya tenemos el torque B.
Entonces ahorita voy a hacer otro diagrama para explicar qué es lo que está sucediendo exactamente. Lo que aquí va a pasar es, como tenemos una camisa de latón y un núcleo de acero, cada uno de estos tiene que soportar el torque B. Entonces lo que va a suceder es que el torque de la camisa más el torque del núcleo de acero tiene que ser igual al torque de al torque B, que sería el de 1680 Newton metro. Entonces, la sección, vamos a ver ahorita que ya se vea bien, solo la sección celeste es la que se le va a llamar TK de torque de camisa, y el torque y la zona rosada será igual al torque del núcleo, el núcleo de acero. Entonces, ahorita lo cambio, en realidad voy a llamarlo rosado en vez de magenta. Entonces, el torque del N sería torque del núcleo y TK sería torque de la camisa. Exacto. Entonces, la camisa está hecho de latón y el núcleo de acero. Entonces, como lo voy a explicar ahorita, cuando se hace un corte en el elemento AB, vamos a tener que este torque B de 1680 Newton metro tiene que ser soportado por el núcleo y por la camisa. Entonces, vamos a decir que el torque B es igual al torque de la camisa más el torque del núcleo. Y entre paréntesis sería el torque del átomo más el torque del acero. Pero otra relación muy importante es que como no hay desliz entre la camisa y el núcleo, el ángulo de rotación del núcleo tiene que ser igual al ángulo de rotación de la camisa. Eso es muy importante que lo entiendan. Entonces, el núcleo de la camisa está adherida si no existe deslizamiento en la superficie de contacto. Entonces, eso quiere decir que en esa zona no se están separando. Es como si fuera un elemento unido del mismo material. Pero no está sucediendo eso. Entonces, en realidad lo que sucede es que el ángulo de rotación de la camisa es igual al ángulo de rotación del núcleo. Entonces, utilizando la fórmula, vamos a decir que el ángulo de rotación de la camisa sería el torque de la camisa por la longitud de la camisa entre el módulo de rigidez del atón por el segundo momento de área del atón será igual al torque del núcleo más la longitud de 250, que sería la longitud del núcleo, entre el módulo de rigidez por el segundo momento de área del acero. Entonces vamos a despejar esta ecuación y utilizar todos los valores. Muy importante, el módulo el segundo momento de área de la camisa, vean que tienen dos diámetros, eh, sí, dos diámetros, el diámetro exterior que sería este y el diámetro interior que sería este otro. Y el núcleo sí tendría solo un diámetro para calcular el segundo momento de área del núcleo o del acero, que seguiría siendo lo mismo. Entonces, tomando en cuenta esta igualdad, junto que el torque de la camisa más el torque del núcleo es igual a 1680 Newton metro, vamos a decir que esto resulta en que el torque de la camisa es igual a 1484.5 Newton metro, esto ya resolviendo, y el torque del núcleo es de 195,5 Newton metro.
Pero como nos preguntan el máximo esfuerzo cortante del núcleo del acero, vamos a usar la ecuación de que el esfuerzo cortante es igual al torque por el diámetro, el radio máximo entre el segundo momento de área, que sería TC por J, entre J. Entonces el torque ya lo tenemos, que sería 195,5. El radio sería 25, por eso al menos 3 entre 2, porque sería el núcleo, ¿cierto? Y el segundo momento de área se calcula como lo hemos venido calculando estas veces. Y entonces el esfuerzo cortante máximo resulta en 63,72 megapascales. Ok, vamos y dice, ahora determine el ángulo de giro de D si el esfuerzo en el acero debe ser de 80 megapascales. Entonces, dice que hay que suponer que el esfuerzo cortante es de 80 megapascales. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación que acabamos de escribir y vamos a, en vez de buscar el esfuerzo cortante máximo, vamos a encontrar el torque que va a generar este esfuerzo máximo. Entonces, vamos a vamos a reescribir esta ecuación. Ahí en vez lo que sustituimos fue el torque que ya teníamos y vamos bien a suponer que no lo tenemos y buscar cuál es el torque que me va a generar este efecto de 80 megapascales. Hay un poco de acomodo de la ecuación. Entonces, esto nos va a resultar en que el torque del núcleo debe ser de debe ser de 245,4 newton metro. Entonces, volviendo al mismo, utilizando esta ecuación, si ya tenemos el torque del núcleo, ya podemos despejar también el torque de la camisa. Entonces, solo sustituimos este valor de 245 newton metro y esto nos va a resultar en un torque de la camisa, de 1864,4 newton metro. Y como el torque B, ok, vamos a terminar esto, ¿sí? Como el torque B es igual al torque de la camisa más el torque del núcleo, sumando estos valores, nos da que el torque en B es de 2109,8 newton metro. Utilizando de nuevo la relación de que el torque B entre R es igual al torque C entre R minúscula, el torque C, eso está incorrecto, ya casi lo corrí. Eso es R minúscula entre ella, R mayúscula, sería 25 entre 75 por 2109 y esto nos resulta que el torque C es igual a 703,3 newton metro. Ahora, algo muy importante para calcular el ángulo de rotación de esta flecha con radio variable es, ya les explico, voy a abrir un momento el libro, es esto. ¿Qué es lo que nos dice? Que si tenemos una flecha variable debemos buscar una función que nos describa el radio en términos de la longitud y esto por dicha es una línea recta. Esta función del radio es descrita por una línea recta. Entonces,
Para realizar esto o para encontrarlo, vamos a hacer una pequeña gráfica en la cual se nos describe el radio en términos de distancias, o más bien que se grafica el radio en términos de distancia en posición X. Ok, esperamos un momento. Ok, entonces en la vertical se va a graficar, yo le puse Y, pero en realidad lo que se va a graficar es el radio de la flecha. Y en la horizontal se va a graficar la longitud de la flecha. Esta Y es radio. Entonces, al inicio, cuando tenemos X igual a 0, vamos a tener un radio de 15 por eso a la menos 3, bueno, de 15 milímetros. Eso sale al dividir los diámetros. Y este 5 milímetros sale al dividir 10 milímetros entre 2. Entonces, buscando la ecuación de la recta, vamos a obtener que la pendiente, ok, sí, a mí me faltó este dato, 200 por eso a la menos 3, y tenemos el 0 del origen ahí. Entonces, buscando la pendiente y la intersección con el eje Y, la pendiente nos da menos 1 entre 20 y B 3 entre 200. Entonces, Y será igual a menos X entre 20 más 3 entre 200. Entonces, la ecuación que nos describe este ángulo de rotación es la siguiente, que nos describe o que nos dice es que el ángulo de rotación es la integral desde 0 hasta la longitud de la flecha por el torque por el diferencial de X entre el segundo momento de área por G. Aquí lo importante es que el torque y el módulo de rigidez es constante, ¿cierto? Estos son datos que los tenemos. Pero el segundo momento de área no. ¿Por qué? Porque este depende directamente del radio. Pero como tenemos un radio variable, este debemos describirlo en términos de Y, aquí de Y. Entonces, el segundo momento de área es pi medios por Y a la 4. Entonces vamos a sustituir este Y aquí en este Y a la 4. Entonces vamos a hacer o a escribir de nuevo la ecuación. El torque C es de 703 newton metro, que lo saquemos de la ecuación anterior, y sustituimos esta función. Sería menos x entre 20. Vean que ahí creo que me lo comí y no lo corregí. Menos x entre 20. Pero bueno, ya ustedes ya lo podrán sustituir. Y este ángulo de rotación nos da que es de 2.52 por 10 a la menos 7 radianes. Ese sería el punto 2. Y por último nos dice que si el soporte era reemplazado por una máquina, ¿cuál es la máxima potencia que se puede suplir a dicha si el esfuerzo cortante máximo del eje conductor CD es de 400 megapascales y si la velocidad angular en AB es de 400 revoluciones por minuto? Entonces, la velocidad angular AB es de 400 revoluciones por minuto. Y ahí hacemos la conversión. Nos da 41.89 radianes por segundo. El esfuerzo permisible CD es de 400 megapascales. Entonces, lo que debemos hacer es calcular
los torques que me pueden generar ese esfuerzo. Entonces, el esfuerzo cortante permisible o el CD sería igual al torque por C entre J. Entonces, vamos a expresar el torque en términos de los radios permisibles. Más bien, de los radios disponibles que tenemos. Entonces, el torque CD será igual a el C, pero este C es la función que antes teníamos descrita, por el esfuerzo permisible, 400 por 10 a la 6, por pi entre 2. Entonces, como esta función del torque depende de x, para x igual a 0, este torque será igual a 2120 newton metro. Y para x igual a 200 milímetros, el torque será de 78.5 newton metro. Entonces, el torque que va a soportar o que puede soportar es el más bajo, que sería el de 78.5 newton metro. Entonces, como debemos calcular la velocidad angular de la flecha CD, solo usamos esta relación que es bastante básica. Entonces, la potencia será igual al torque por la velocidad angular. Muy importante, recuerden que la potencia en los dos lados, en la flecha AB y la CD, son constantes, entonces no hay problema trasladar la velocidad angular para esta otra flecha. Entonces, haciendo la conversión, la potencia es de 13,23 caballos de fuerza. Vamos con el segundo problema. El motor de un helicóptero está entregando 600 caballos de fuerza a la flecha del motor AB cuando las aspas giran a 200 revoluciones por minuto. Determine al 1/8 de pulgada más cercano al diámetro de la flecha B si el esfuerzo cortante permisible es de 10.5 kSI y las vibraciones se limitan a 0,05 radianes. 0,05 radianes. Entonces, lo que debemos hacer bueno, lo que nos dicen también es de que la flecha tiene una longitud de 2 pies y de que es acero de L2. Ahí luego ustedes lo ven bien en el problema. Aquí estamos solo escribiendo y haciendo conversiones de los datos que nos dan. Entonces, como la potencia es igual al torque por la velocidad angular, el torque nos da igual a 3.960.000 radianes entre segundo entre 125.6. Bueno, sí, más bien. Igual a libras entre pulgada por pulgada. Y eso nos resulta en que el torque será igual a 31.528 libras por pulgada. Como el esfuerzo máximo permisible que tenemos es de 10.500 psi, esto debe ser mayor o igual a T por C entre J. Y el torque ya lo tenemos, el C no, porque es lo que andamos buscando, ¿cierto? El diámetro o el radio, que sería exactamente lo mismo. Y esto nos resulta en un diámetro que debe ser mayor a 2,48 pulgadas. Luego, se nos restringe que, o la segunda condición, es de que el ángulo de rotación no debe ser mayor a 0,05 radianes. Entonces, aplicando esta ecuación del ángulo de rotación, que sería T por L entre J por G, esta sería una G en vez de una K.
Esta L es de 24 pulgadas, nos dicen que son 2 pies, pero 2 pies es igual a 24 pulgadas. Entonces 0,05 debe ser mayor o igual al torque por, bueno, ahí por hacerlo rápido puse 24 pies, pero serían 2 pies por 12 pulgadas entre un pie. Y reescribiendo el segundo momento de área, esto nos resulta un diámetro mayor que debe ser mayor a 1,92 pulgadas. Entonces, para que se cumplan las dos condiciones, el diámetro debe ser mayor o igual a 2,48 pulgadas. Entonces, para que sea un múltiplo de 1,5 de un octavo de pulgada, agarramos ese valor de 2,48 pulgadas y lo dividimos entre un octavo. Aquí, para que sea un múltiplo de un octavo, dividimos eso entre 1 entre 8, entre un octavo y da 19,82. Entonces la respuesta sería 20 por un octavo de pulgada y eso nos daría 2,5 pulgadas. Y esa sería la solución del problema.